venimos a reclamar, no pretendemos gobernar conjuntamente con el gobierno. Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Estamos dispuestos a contribuir para arreglar el país, pero que nos respeten, que entiendan los reclamos legítimos de los trabajadores. Venimos a reclamar a ver cuáles son las medidas que el gobierno ha tomado para detener la inflación desbordante, para detener esta inflación que en los 4 meses está alrededor o más del 40%. ¿Cómo es posible que tome medidas inmediatas para solucionar problemas y no tome las medidas que sean necesarias para evitar que esta inflación siga siendo inalcanzable con los salarios? Porque una cosa es la inflación, que los sectores concentrados de poder aprovechen y especulen con la realidad y la necesidad que vive nuestro pueblo, como ha ocurrido con los aumentos de los alimentos, medicamentos y todo lo que ya conocemos. Pero estos aumentos que ha puesto en práctica el gobierno son desbordantes. ¿Cómo es posible, compañero? Además de los aumentos del transporte, que rondan entre el 80 y el 90%, que son lo que el trabajador tiene que utilizar para ir a sus tareas diarias. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo es posible que no dé una respuesta concreta? No tardan nada en determinar cómo se producen los aumentos. No tardan nada en determinar cómo le dan a otros sectores de la sociedad ventajas, como son las retenciones, los impuestos. No tardan nada, pero para darle una respuesta a los trabajadores nunca tienen tiempo. Y si cruzan la vereda de enfrente, compañeros, estamos preparados para pelear hasta las últimas consecuencias. Que en la Argentina no se genera trabajo de calidad. ¿Por qué tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento creando empleo público inútil? Si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Y yo sueño con que ningún tucumano, ningún santagueño, correntino, el que sea del norte, tenga que abandonar su lugar, nunca más, porque ahí va a haber trabajo, ahí lo vamos a construir. Hoy el Día del Trabajador, les digo a todos, creamos en nosotros mismos. Depende de lo que nosotros hagamos, diciendo la verdad, comprometiéndonos con el hacer. Eso va a ser lo que nos lleve a construir el país donde todos tengamos un mejor futuro. Bueno, ahí está el informe. Lo que pasó el día viernes y lo último que dijo en el día de hoy el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con un textual que dice que hace 5 años que se genera trabajo público inútil. Esto lo dijo hoy, hace instantes nada más. Arranco por vos, Claudio. ¿Qué opinás? Bueno, yo la verdad que no puedo creer las palabras del presidente. Primero dice Corrientes, la provincia del norte, tiene un problema también con geografía. El problema de fondo es que hay mucha bronca se demostró el viernes en las calles, mucha bronca acumulada por todas las medidas que se vienen tomando desde el gobierno, desde el inicio del gobierno, todas contra los trabajadores, contra los sectores populares, a favor de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas. Lamentablemente, desde las 5 centrales sindicales, como vos mostrabas en el informe, no han mencionado la palabra paro, no han mencionado la palabra que es la que puede destrabar esta situación. Micheli creo que dijo. Yo no lo escuché, la verdad. Él dijo que iba, quizá más adelante, en caso de que sea una situación, iba a ser. Bueno, yo creo que hay suficientes ya elementos como para que el paro hubiera estado convocado. Más de 100.000 despidos, una escalada inflacionaria tremenda, devaluación, quita de retenciones, tarifazos. Bueno, todo esto, si la
digamos, las centrales sindicales estuvieran conducidas realmente en función de los intereses de los trabajadores, ya debería haber habido un paro nacional que tendría que haber sido el inicio de un plan de lucha extendido, con continuidad, que es lo que nosotros fuimos a pedir con la columna independiente el día viernes desde el sindicalismo combativo y la izquierda, que estuvimos presentes. Porque lo que hay que decir es que en esa enorme movilización lo que se vio es que la fuerza de la clase obrera para pelear contra este ajuste, contra este gobierno, está intacta. Lamentablemente lo que hicieron estos dirigentes es tratar de generar con esto una válvula de escape de esa bronca sin dar respuesta real a las necesidades que tienen los trabajadores, que tenemos los trabajadores, con una medida de fuerza contundente, que es lo único que le puede parar la mano a este gobierno. Con amenazas no lo vamos a lograr. Lamentablemente ahí tenemos dirigentes que le hicieron la campaña a Macri, como es el caso de Moyano, dirigentes que antes estaban apoyando el gobierno de Cristina, donde pasaban muchas cosas de las que estamos denunciando hoy y no se hacía nada. Entonces tenemos ese problema. Afortunadamente nosotros, como te decía, desde los sectores del sindicalismo combativo y la izquierda, hemos estado luchando antes con el gobierno anterior y con este lo seguiremos haciendo por una alternativa propia de los trabajadores dentro de los sindicatos que pueda canalizar esa bronca para conseguir los objetivos. Si me lo puedes explicar vos, Gildo. Moyano en algún momento dijo, esto no es un acto contra Mauricio Macri, sino por las medidas que está tomando el gobierno nacional en este momento, que tiene que ver con los despidos, con la inflación, bueno, con el aumento progresivo de todas las situaciones. ¿Por qué pensás, Diego, que Moyano, que quizá fue quien resumió el discurso de esta unión, que también hay que decirlo, que hace mucho tiempo que la CGT está totalmente peleada y dividida, parece el peronismo, parece la interna del peronismo, convoca en este momento algo que es único, digo que es un discurso que por lo menos los atraviesa a todos? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar con respecto al viernes y a los discursos de los 4 secretarios generales es que en la Argentina apareció la verdadera agenda. No es la agenda de la felicidad que plantea Macri, no es la agenda de la justicia con espectaculares allanamientos, sino que la verdadera agenda es el empleo, la inflación, los padecimientos y la pauperización de los sectores populares y principalmente me parece que lo que se ha logrado acá desde el movimiento popular, desde los distintos sectores del trabajo, independientemente de sus dirigentes, es que logramos construir un hecho trascendental de unidad, pudimos empezar a discutir los caminos de la articulación para ir hacia adelante y por sobre todas las cosas nos parece a nosotros que está claro que hay distintos niveles de articulación con el Estado y con el gobierno y distintos posicionamientos políticos de sus dirigentes. Pero me parece que lo que tiene que primar acá es la posibilidad de defender y representar los intereses de la clase trabajadora independientemente de los planteos de Moyano, de Micheli, de Yasky o del propio Caló. Miguel, ¿qué significa lo que dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que hace 5 años que se genera trabajo público inútil? Anillo al dedo, ¿no? La verdad, yo empezaba el día de hoy saludando a los trabajadores diciendo nada que festejar de la realidad social, y este no es un afiche de la izquierda o de algún sector del peronismo, sino de la Organización de Trabajadores Radicales, oficial, que lidera, entre otros, el secretario general de la bancaria, que acaba de hacer un arreglo bastante importante en términos de paritaria. Y irónicamente ponía Moyano con Mirta Legrand, Barrio Nuevo con Mauricio Macri. Todo bien. El Barrio Nuevo no fue. Ya sé, lo dejó encima de Garpe. A la hora que yo lo puse, el viernes Barrio Nuevo dijo que no le parecía estar en la manifestación con la CGT y la CTA y se corrió el rumor de que iba a estar almorzando con Macri y tampoco estuvo ahí. Pero ¿dónde está Barrio Nuevo? Macri estuvo en la comiendo con los gastronómicos. Yo creo que, déjame un segundo. ¿Por qué? Yo creo que Barrio Nuevo, más que un sindicalista, es un empresario gastronómico. Sí. Nos parece que... Y no solo gastronómico. Y no solo gastronómico. ¿Qué significa eso? Tiene algunas sociedades importantes en el área de la salud, por ejemplo. Entonces, tampoco es una condición exclusiva de Barrio Nuevo. Por supuesto. La mayoría de los dirigentes sindicales, sobre todo los dirigentes de las centrales, tienen la misma contradicción. Dicen defender los intereses de los trabajadores y la mayoría son empresarios. Hay una contradicción importante. No, y entonces me parece que es patético el rol de Barrio Nuevo porque cuando nosotros estamos en una etapa donde hay que enfrentar los ajustes, enfrentar la flexibilización, enfrentar el deterioro de las condiciones de vida de los laburantes, se construye un marco de unidad que trasciende a los sectores políticos, que trasciende a los sectores partidarios y que trasciende también las diferencias de las propias centrales, se construye un acto unitario que evidentemente tiende a fortalecer las posiciones de los laburantes. Barrio Nuevo
evidentemente actuó como parte de la estrategia de división que tiene el gobierno nacional. Por lo tanto, es funcional al gobierno, es funcional a las patronales y defiende lo que nosotros denominamos este gobierno de las corporaciones, y quedó claro quiénes están del otro lado. Pero hoy pegó el faltazo, Miguel. Hoy pegó el faltazo ahí, lo cual habla de cómo le están manejando la política al presidente de la Nación. A mí me preocupa, primero, que lo hayan dejado de garpe, como decimos en el barrio, y segundo, las declaraciones que acabas de mostrar en la apertura. A ver, el Senado hace un mes le permitía cerrar los holdouts. Sí. Ahora ha ocurrido la votación por la ley, ¿no es cierto?, de doble indemnización, la ley antidespido, como quiera llamar, con una derrota política para el presidente, que lógicamente termina en lo que fue la mayor movilización en décadas del movimiento obrero organizado. Sí. La respuesta hoy, cuando él necesita salir a buscar aliados en la política y en el Senado, es chicanear a los senadores y decirle, a ver si votan una ley que declare la felicidad. Yo no entiendo quién lo está asesorando políticamente. Por eso mi reclamo inclusive es a la Unión Cívica Radical, que tiene que aportar la política y tiene que aportar la sensibilidad social. Eso? Dos temas que se mezclan hoy. ¿Es ¿no? agresivo plantear eso? Porque Yo creo que es ofensivo plantearle a los senadores una chicana. ¿Por qué no votan la ley de la felicidad? Cuando hay que salir a buscar. Sobre este tema, mostrámelo ya, Diego, mostrámelo en la pantalla, porque acaba de hablar Triaca, habló en Radio 10 ahí con nuestro compañero Cecilio Flemati, que está en este momento al aire, y dijo este textual, digo, está referido en esta situación. La ley antidespidos no ayuda a generar empleos. Lo estás viendo en este momento, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, bueno, estuvo ahí en Decaño Valedolo, el programa en Radio 10, y además de la controvertida ley a partir del posible veto de Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar con esto? Digo, ¿cómo van a tomar ustedes los diferentes sectores si se llega a vetar esta situación? No hay veto. No puede haber veto. A los 5 minutos que Macri dijo lo que dijo, sí, yo subí un tuit diciendo, y además lo decía, creo que por este medio, que Macri no iba a vetar. ¿Por qué? En aquel momento, porque a mi juicio faltaba incluir la palabra de las pymes, y las pymes iban a permitir que se encontrase un mecanismo por el cual pudiese contemplarse todos los intereses que estaban en juego. Pero ahora digo, no puede haber veto porque hubo casi 200.000 personas en la calle movilizadas. Yo no estaría tan seguro. Una muestra contundente. Yo no me jugaría a decir que si se aprueba la ley no vaya a haber veto del presidente. Nosotros tenemos a nuestra compañera Miriam Bregman, que presentó un proyecto en el Congreso de prohibición de despidos. Después hay otros presentados. Digo, lo importante es que se avance en un proyecto que pare la mano de los despidos. Yo no estaría tan seguro de que no lo vaya a vetar. Y una cuestión que quedó de la anterior, digo, yo no creo que los intereses de los 5 dirigentes de las centrales sindicales tengan que ver con cómo defienden mejor los intereses de los trabajadores, sí como defienden, digamos, sus propios intereses como casta. Si no hacen esto, la bronca en algún momento los va a sobrepasar. Tienen que hacer esto para tratar de seguir controlando esa bronca, porque si no, no se entiende. Digo, no se entiende que Moyano, insisto, que hace poquitos meses le estaba haciendo la campaña a Macri, diga que no es contra el presidente, sino contra las medidas. Bueno, ¿quién toma las medidas? ¿Las toma este gobierno o la toma el presidente? Es indivisible. No se puede Moyano decir... le hacía la campaña a Mauricio Macri. Y a todas luces lo acompañó a los actos, le hizo la campaña. Hay un dato que no es menor, de algo que se está rompiendo, sobre todo uno de los líderes de la CGT, Hugo Moyano, que dicen que se bajaría de este rol para quedarse solamente con la parte de la conducción del fútbol, con Independiente. Digo, ¿cómo lo van a tomar ustedes? Digo, ¿lo ven así? ¿Hay otra persona que puede reemplazar a un Hugo Moyano en ese lugar? Para nosotros es indistinto quienes conduzcan la CGT. Nosotros particularmente estamos muy preocupados no solamente con el veto a la ley antidespidos, sino con una serie de situaciones de emergencia social que se vienen generando. Hablamos de que cuando se pierde, estudios de Flaxo lo mencionan así, cuando se pierde un puesto de trabajo formal, aproximadamente 3.8 puestos de trabajo informales a partir de lo que se genera con el derrame del consumo de los trabajadores. Hemos presentado además de esta ley de antidespidos que las centrales llevaron al Congreso la semana anterior, distintos movimientos populares, la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y un sinfín de organizaciones populares que políticamente no necesariamente acuerdan. Hemos presentado una serie de baterías de medidas en el Congreso para declarar la emergencia social. ¿Quiénes estaban? Estaba parte del bloque Frente Renovador como Moyano y Camaño, estaban los diputados de Libres del Sur, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, los diputados nacionales del Movimiento Evita. Entonces, hay una situación
que excede a la dirigencia sindical. Y esa situación emerge desde la organización popular, desde los sectores organizados del trabajo, y eso independientemente se va expresando y se va consolidando al margen de lo que vayan haciendo las centrales, que pueden, a partir de la presión y de la realidad social que evidentemente se ha deteriorado, tienen que convocar a determinadas medidas porque la realidad así lo impone. Gildo, dejá de mostrarte esta imagen también que tiene que ver con la pantalla. Mostrámelo, Dieguito. Otra de las declaraciones que tiene que ver con Sergio Massa, que hasta ahora, digo, se lo ve, por lo menos en las declaraciones públicas, bastante apagado, hay que decir, ¿no? Y también, mañana ¿quién lo es un representa? día clave. Bueno, anunció que va a buscar acuerdos para poder proteger al trabajo. ¿Se va a unir con Pichetto? ¿Se va a integrar? Pichetto hasta ahora es uno de los que, según dicen algunos del Frente para la Victoria, es uno de los traidores del Frente para la Victoria. ¿no? Algunos lo catalogan así, otros hablan como que es un ejercicio de responsabilidad política. Bueno, creo que todo lo que se ha sentado acá le han dicho traidor a Pichetto. Sí, todos los que vinieron del Frente para la Victoria. Los que vinieron acá al Frente para la Victoria. Y sí, bueno, me imagino. Pero me parece que vos estás trayendo de nuevo lo que yo había empezado a traer al comienzo, que es que está faltando la política. El día de hoy es un ejemplo de la falta de la política. El día del trabajo. Yo no sé, el señor ministro de Hacienda, Alfonso Pratacay, dice no va a haber más aumentos hasta fin de año. ¿Sí? 3 días después, sin vaselina, hoy tenemos 10% de aumento de nafta. Yo estuve, como todos los domingos, para ahorrarme el 5% por ser socio del Automóvil Club, más el 5% de la tarjeta de débito de mi banco, haciendo la cola en el Automóvil Club. El nivel de, si se puede hasta ahora, de puteadas que había en la cola era infernal. Pero van a ser un poroto al lado de la señora que mañana en Salta, o pasado en Jujuy, o mañana en Corrientes vaya a comprar verdura o elementos, porque obviamente el transporte, la nafta siempre afecta a los precios por Miguel, la carga. déjame mostrarte esto, me voy a la pantalla grande para mostrarles a todos ustedes algo que pasa y que es así, esta situación. Le damos un poco acá de dinamismo también para mostrarles a todos ustedes. A ver qué opinan, díganme qué opinan de esta información. Mostrame las placas, Rodo, que teníamos acá justamente de la cuestión económica, del aumento de la nafta, de la progresión que ha pasado entre enero, entre abril y también esta situación de lo que se desayunaron varios a partir de las 12 de la noche, ¿no? Esta situación, enero 6%, marzo 6%, abril 6%, 1 de mayo 10% el aumento. Mostrame la general de cómo van quedando los valores, Rodo. Así lo mostramos acá y lo vamos debatiendo con los invitados que tenemos en este piso acá en Remix de Noticias. Obviamente hay que decir esto, la situación, la super en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy 15,52, con el aumento de 17 pesos. En algunos lugares dicen que está más cara. Sí, Miguel, te escucho. En Estados Unidos, 80%, 80 centavos de dólar. Acá ya estamos a 17, no tenemos ningún dólar a 17. También la situación, digo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa que afuera baja el barril y acá aumenta la nafta? Digo, esa cuestión tenemos que preguntarlas todos. A ver, cuestiones que son claves de la suba, dicen, el crudo en uno de sus niveles más bajos, lo planteamos recién, subsidio al sector, malestar por los sucesivos aumentos, lógicamente hay, y las empresas que culpan a la devaluación. Ahora, ¿las empresas petroleras pueden culpar a la devaluación y aumentar la nafta de esta forma? ¿Qué opinan? No, para mí es una locura. Lo que hay que decir es que todos estos aumentos van a traer aparejados despidos porque las empresas, por donde descargan, digamos, los aumentos de estos precios en los transportes, digamos, el transporte de materias primas, etcétera, con los trabajadores, porque ninguno de estos empresarios pierden. Por eso lo que estamos planteando nosotros es que hay que pararle la mano a todas estas medidas que, como consecuencia, traen ataques al bolsillo de los sectores más pobres de la población y al pueblo trabajador. Y no solo, te digo, una cosita que es importante, no solo el ajuste se está llevando adelante de parte del Gobierno Nacional, sino que también en provincias donde gobierna el Frente para la Victoria, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, están haciendo el mismo ajuste o peor, con despidos, con patotas que golpean a los que salen a protestar. Ayer por la mañana, por la tarde, hicimos un acto nosotros en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, frente a la Embajada de Brasil, repudiando el golpe institucional de la derecha ahí, y los compañeros que vinieron de Santa Cruz y de Tierra del Fuego nos contaban cosas escalofriantes. O sea, el ajuste es en toda la línea y no es exclusivo del gobierno de Cambiemos, sino que es de todos los gobiernos, sean del signo que sean, favoreciendo a los empresarios en contra del pueblo trabajador. A ver, Claudio, Miguel, ¿me puedes explicar en qué repercute que aumente la nafta nuevamente 10%? ¿Qué va a pasar con la gente que vaya al supermercado o aquel que se dedica a una empresa de transporte? ¿Cómo empieza la escala? Explícame de una manera muy sencilla para saber cómo afecta al consumidor final. A los que vamos al supermercado y tenemos que garpar la comida y que se le está complicando llegar a fin de mes. Absolutamente. A ver. Aproximadamente un 80% de lo que se transporta en términos de mercaderías hacia el interior o desde el interior para acá
se hace a través de camiones. Digo, desde la época del ramar que para... ¿Cuál es el porcentaje? Aproximadamente un 80%. Un 80% del transporte en la Argentina es transporte de camiones. Transporte de camiones. Todos cargan gasoil. Absolutamente, sí. Gasoil, o algunos, camionetas o lo que sea. Sí. Lo concreto es combustible, sí. ¿No es cierto? Esto preventivamente, seguro, ya esta noche está habiendo remarcaciones, preventivamente. En algunos casos se frenan un poco porque como se ha enfriado el consumo interno, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor no trasladan todo a precios, pero hay una proporcionalidad que particularmente las cadenas de supermercados lo hacen, que es un mix entre aumento del tipo de la nafta o el gasoil y kilometraje. Entonces, es una tablita que ya la tienen establecida. En resistencia se remarca al 1.25 del aumento. Qué sencillo. En Salta qué sencillo sentarse atrás de qué sencillo, me imagino que vos en casa, hay mucha gente mirando el programa, lo reitero porque obviamente eso pasa porque hay mucho interés, por este tema lo hablamos todos. Qué sencillo sentarse atrás de una computadora y decir a partir de ahora la lata de arvejas o el kilo de arroz o tal cosa va a costar tanto, ¿no? Parece sencillo de esa forma. ¿Sabes una cosa? Esto que mencionaba Miguel produce una doble injusticia a los laburantes. La primera es que nosotros cuando vamos a la góndola, el índice de precios de origen-destino, hay productos que lo pagamos 11 veces más en la góndola. Lo que recibe el productor y lo que se paga en la góndola. Este aumento de la nafta inmediatamente se traslada a la segunda injusticia, que es el precio que paga el laburante cuando va a la góndola a comprar. Y te quiero decir una cosa más, te hablé de la emergencia económica. Nosotros pedimos al Congreso el martes pasado la eliminación del IVA para todos los productos de la canasta básica total a los miembros de los programas sociales, de los trabajadores de la economía popular. ¿Por qué? Porque esos salarios generalmente están por debajo de la canasta básica total, que sin IVA está en 8.500 pesos. Con IVA, 9.100 pesos. Eso está demorado porque era un proyecto que se había anunciado, que se enviaba y todavía no ha salido. Ahora, ¿ustedes confían? Ayer lo charlamos con un economista acá en Remix de Noticias. Él decía y expresaba que la inflación a partir del segundo semestre va a bajar. Es el discurso del gobierno nacional, que a partir del segundo semestre los datos van a empezar a cambiar. Sin duda que va a bajar. El tema es cómo. El tema es que acá, ¿a costa de qué? Obviamente va a bajar porque ya el proceso de sinceramiento, como le llaman, del valor dólar ya está, y el traslado a precios ha ocurrido 1, 2, 3 veces, ¿no es cierto? Y ahora va a haber otro, ¿no es cierto?, con esto de la nafta, mientras los salarios siguen todavía sin resolver su tema en las paritarias. Entonces, ¿qué es lo que se está visualizando para el segundo semestre? Que obviamente la inflación va a bajar. No sé si a los valores que se está diciendo que vamos a terminar a 25%, yo no creo que se logre llegar a 25%, pero a lo mejor 27, 28, 30 a fin de año se va a poder controlar. El problema es a qué costo y cuál es la opción. Acá hay una línea del gobierno que está queriendo reemplazar mercado interno por inversiones. Nosotros decimos que tiene que ser mercado interno más inversión. Hablamos de inflación y hablamos de despidos también. Seguime porque les voy a mostrar a todos ustedes lo que acaba de decir Sergio Massa. Esta nota acaba de llegar, la vamos a poner al aire ahora en este momento. Massa acaba de dar una conferencia respecto a lo que tiene que ver con la ley antidespidos. Es un tema que hablamos todos también. Todo va repercutiendo y son las temáticas que seguramente charlas en la oficina, las estamos discutiendo acá en el noticiero, las charlamos en todos lados. Esto dijo Massa y te lo presentamos así. Escucha. Primero para celebrar el Día del Trabajo, mi saludo a todos aquellos que hoy tienen trabajo, mi compromiso con todos aquellos que hoy tienen miedo a perder el trabajo, que se queden tranquilos. Vamos a buscar todos los acuerdos necesarios para proteger a los que hoy tienen miedo a perder el trabajo, pero sobre todo para generar nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. La Argentina necesita incorporar a los jóvenes, darle oportunidad a los mayores de 50 años que hoy no pueden volver a trabajar, pero además transformar los planes sociales en empleo. Y esa tiene que ser nuestra tarea en el Parlamento, buscando los acuerdos, pero sobre todas las cosas legislando para promover el trabajo y para proteger el trabajo. Y aprovechando además para dar un mensaje federal, el trabajo no está solamente alrededor del puerto, está en nuestro interior. Y muchas veces nuestro interior tiene el doble de dificultades a la hora de tener la posibilidad de generar empleos para la gente. Y obviamente además acompañando a Sandra en el aniversario de Abot, que es una de las localidades más importantes de Monte, pero además más simbólicas de esta región del interior. Acá lo escuchaban, a Sergio Massa. Les quiero contar algo a todos ustedes, los que están viendo el programa, y dirán, che, ¿por qué no hay nadie del Frente Renovador o de Cambiemos? Llamamos a las dos partes para que vengan. Por parte del Frente Renovador, ¿saben qué respondieron la mayoría de los legisladores que invitamos?
todavía no tenemos la línea de lo que va a decir Sergio Massa y todavía no podemos debatir sobre este tema. Pero, estaban esperando este discurso de Sergio Massa. ¿En qué parte está? Es una yo pertenezco a un partido, a la Unión Cívica Radical, que integra Cambiemos, que quede claro. Bueno, ¿te consideramos como Cambiemos? ¿Quién considera como Cambiemos? Bueno, Sí, falta sí, gente. Bueno, bien, perfecto. Falta gente del Frente Renovador porque lo invitamos y esto dijeron, están esperando esto. ¿Por qué es una ambigüedad? No, es una ambigüedad porque en ningún momento está diciendo cuáles son esas medidas. Si realmente se quiere proteger desde los diputados el empleo, tienen que votar una ley de prohibición de despidos. Y ahí hay una gran duda porque está dividido el bloque del Frente Renovador entre los que quieren, los que no quieren, se pelean, entre los que son empresarios o los que son más bien de otra rama. Entonces, si quieren proteger el empleo, los diputados tienen que votar una ley que los prohíba, que no le permita a los empresarios seguir aprovechando las medidas del gobierno para despedir compañeros y dejarlos en la calle. Te doy información de eso, así y como también te puedo dar información del gobierno. En el Frente Renovador lo que está ocurriendo es, nosotros hablamos permanentemente con ellos, obviamente, está el Vasco de Mendiguren, básicamente liderando un sector que hoy representa a muchísimas pymes. ¿Qué le dicen las pymes al Vasco de Mendiguren? Le dicen al proceso de tarifazo, como le llaman ellos, más esta ley, esto es para las pymes firmarle el certificado de defunción. Textualmente lo dice así de Mendiguren. Por otro lado tenés al chico Moyano, que es diputado por el Frente, obviamente, renovador. La semana que viene Entonces, ahí a ver, Miguel, tenés una contradicción insalvable. La semana que viene tengo un mano a mano con Facundo Moyano. Va a venir el sábado a la noche a quien dijo que es tarde, Facundo Moyano. Un pibe que vos lo ves, un pibe joven, es hijo de un dirigente de muchos años, quizá lo más diferente que hay dentro de la familia Moyano. Desde su apariencia física, cómo se viste, el abogado hasta también, políticamente. El abogado laboralista también, ¿Sí? el otro también. Ahora, el más parecido es el dirigente de camioneros. Claro. ¿Qué lugar ocupa Sergio Massa hoy? Digo, que tomó tanto tiempo también a aparecer cuando se ha consolidado como una... Digo, ha sido precandidato a presidente de la Nación, ha sido candidato a presidente de la Nación. De votos, ha tenido una figura muy importante y se dice que va a configurar la oposición. ¿Por qué tarda tanto un tipo como Massa en configurarse? Son temas tan sensibles socialmente. Yo creo que tanto Massa como el conjunto de la dirigencia política, dígase Frente para la Victoria, Frente Renovador, los dirigentes políticos en general, si quieren desarrollar una oposición realmente seria, realista, tienen que asumir la agenda que se expresó el viernes en la calle. Porque hoy en la Argentina ningún dirigente opositor y ninguna alternativa política que se digne de llamarse popular puede ignorar lo que sucedió el viernes. Y en ese sentido, la participación de los trabajadores determina las conductas y los posicionamientos de los dirigentes políticos. Y me parece que ese ha sido el camino que hemos encontrado históricamente. Entonces, Sergio Massa, y con esto termino, Sergio Massa, como el conjunto de la dirigencia política, si quiere expresar una propuesta popular, tiene que expresar esa plaza. Yo dudo que Massa lo pueda hacer. Yo quiero completar lo de él desde una perspectiva que espero no suene soberbia, pero sin falsa modestia. Creo que objetivamente, si hemos tenido que elegir entre Macri, Massa y Scioli, la verdad es que la bajada de nivel de toda nuestra dirigencia política, gremial, empresarial, me parece que se está notando y Argentina le está pagando. Está siendo muy crítico de Cambiemos. ¿Yo? Miguel, sí. No. Estoy diciendo explícitamente una situación en la cual, obviamente, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical. Soy de los que perdió en Gualeguaychú, pero acepto los resultados. Yo creo que hay muchos dirigentes políticos que están en un no lugar. Como decía... Hay muchos dirigentes políticos que están en un no lugar. Están en un no lugar. ¿Qué es eso? A ver, además yo no soy dirigente político. Explícamelo. Scioli, Macri, Massa mismo. Representaban la misma opción, digamos, con diferencias, con algunas pequeñas diferencias, pero defendían y los defienden y se ven en las leyes que votan juntos, en el Congreso, en el Senado, digo, la entrega a los fondos buitres la votaron juntos, le dieron esa carta a Macri. Hay muchos que hacen discursos para la televisión, para la tribuna, como decimos nosotros, de resistencia, etcétera, etcétera, todas las medidas, y las apoyan todas, se las facilitan o las llevan adelante en algunos casos. Claudio, pero en la realidad, déjame ver. Lo único que están preparando un segundito. Mostrame las es la vuelta del peronismo. Lo único que están preparando es la vuelta del peronismo. A ver, esto hay que decirlo así. Por eso desde los trabajadores queremos plantear otra alternativa de independencia política para que defendamos realmente los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Claudio, déjame ver, a ver, comparto con ustedes nuevamente las imágenes de lo que ocurrió el día viernes. Hace poco debatíamos lo que era la reaparición de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y se debatía cuánta gente había, si había mucha gente, si no había mucha gente, era la salida de Comodoro Pi en el discurso que brindaba la expresidenta de la Nación. Acá la están viendo desde el aire.
¿Cuánta gente había acá? Mi cálculo alrededor de 200.000. Ponele que había 200.000 personas. ¿Estamos todos de acuerdo acá? Más o menos 100.000, 200.000 personas. Casas más, casas ¿Qué menos. significa? ¿Esta gente la puede convocar la oposición? Me parece- ¿Esta es la sí. oposición al gobierno? Yo ¿O qué creo es que esto? esto es el movimiento obrero Esto- exclusivamente. Bueno, ¿y la oposición qué convoca hoy? Digo, porque, ¿recuerdan? El gobierno anterior también se decía que la oposición en la Argentina estaba debilitada, no estaba construida. Es una de las críticas de discurso que se hacía el año pasado, si quieren, o voy un par de años atrás. ¿Dónde está la oposición hoy? Digo, ¿en qué convocatoria, en qué expresión está la oposición política al gobierno de turno? Para mí la oposición está fragmentada. Está fragmentada. Creo que esto es una expresión social que está reflejando una temperatura que obviamente pone sobre blanco sobre negro que la balanza social se ha desequilibrado en estos meses. Sí. Entonces, el reclamo de equilibrar la balanza social se expresa de esta manera. Yo creo que nadie a partir de ahora puede desconocer lo ocurrido el día viernes, digo del oficialismo o de la oposición. Creo que estas reuniones que va a tener Massa mañana, creo que las declaraciones que ha hecho hoy el ministro del Interior diciendo vamos a ver si hacemos el veto o no, yo prácticamente descartando que no van a poder vetar, me parece que tiene que ver con lo ocurrido el día viernes. ¿Cómo es la situación particularmente de ustedes? Mira, eso es lo que te quería decir. Nosotros muy probablemente la semana que viene estemos en un conflicto, por lo menos en la línea B, porque... ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es ¿Van un a paro. parar? Es un paro. La semana pasada pararon la vez. No. Pero Hay no por conflicto. hay muchos problemas con estos trenes usados, viejos, que trajeron de España para la línea B, presentándolos como nuevos, por eso se descomponen, se quedan parados. Pero digo, aparte de eso, hay un avance de parte de la empresa y desbase, tratando de flexibilizar algunas categorías y otras hacerlas desaparecer. En el caso de la línea B, están amenazando con descontar la mitad del sueldo a la mayoría de los trabajadores del sector de ¿Estás anunciando tráfico. un paro la semana que viene? No, estoy advirtiendo de que si la empresa avanza con esta comunicación que nos hizo, descontando salarios de trabajadores en forma totalmente injustificada, la línea B no va a funcionar. Y en el caso de la línea H, lo que están tratando de hacer es presentar como un avance tecnológico un tren que se maneja solo para sacar al guarda y al conductor, eliminar dos categorías, cuando en el mundo está planteado que la mayor seguridad la dan las personas arriba del tren. Estamos hablando de una empresa que no puede mantener un aire acondicionado, no lo puede mantener, no tiene intención por la desidia y la falta de inversión, y dice que va a poner un tren que se maneja solo. Pero la otra discusión, volviendo un poquito a lo que se planteaba, que la verdadera oposición la tenemos que construir en base a los intereses que defendemos. Y la oposición de la que se habla es la oposición política, dividido en el Frente Renovador, en el peronismo o en Cambiemos, defienden los mismos intereses. Con matices, pero defienden los mismos intereses. Ahí lo tenemos a los economistas que iban a ser parte del equipo económico de Scioli, diciendo que las medidas que tomó Macri son las mismas que hubieran tomado ellos. Entonces, si queremos realmente tener un gobierno para los trabajadores tenemos que empezar a tener una alternativa política propia, que es la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda. ¿Trabajadores? Yo creo que este gobierno es el gobierno de las corporaciones. ¿Este gobierno es el gobierno de las corporaciones? Shell, de 8 concesiones de la semana pasada, ganó 7. Unidad Antilavado, la abogada Leche Vici, investigada por infinidad de casos de lavado. Y vos ves área por área de gobierno y vos ves CEO y dirigentes y gerentes de las distintas empresas transnacionales que operan en el país. Por lo tanto, este gobierno no solamente desoye a los trabajadores, no los escucha, sino que es el gobierno que ha expresado claramente en su programa y en sus acciones un gobierno que se enfrenta a los intereses populares. Y cuando vos hablas de la oposición, me parece, y como en general se habla, me parece que estamos muy acostumbrados a ver la política desde los dirigentes. Y me parece que lo que viene transitándose en Argentina en este último mes y medio, 2 meses de peleas, de cortes, de paros, de enfrentamientos, de toma de espacios públicos, de toma de lugares de trabajo, es que la política, para enfrentarse a los gobiernos que expresan las corporaciones, la empieza a desarrollar el movimiento obrero organizado, la clase trabajadora, los movimientos populares. Nosotros, frente a esta situación de emergencia, el próximo viernes tenemos que tomar una medida que no deseamos tomar. ¿Qué medida? Vamos a movilizarnos a más de 150 supermercados en el país para volver a pedir comida y asistencia a los comedores populares. El viernes van a movilizarse la los Confederación de supermercados del Trabajadores de la Economía Popular, nos vamos a movilizar a más de 150 supermercados del país. ¿Qué van a reclamar?
asistencia a los comedores populares y denunciarlos como principales productores de la inflación. Perdón, acá está viendo un poco cómo está la temperatura, la situación. Digo, me está diciendo Claudio que la semana que viene, si la situación en la empresa sigue como está hasta el momento, está anunciando un posible paro. Gildo me está diciendo que el viernes ya se van a movilizar en los diferentes supermercados. Y el 17 de mayo, ¿Y el 17 qué? Vamos a hacer una gran jornada nacional de protesta con más de 14 movimientos populares. Nos vamos a movilizar a 5 ministerios nacionales para reclamar la continuidad de los programas sociales, porque los despidos del empleo público no solamente es el trabajo del compañero que se pierde también la implementación de programas que le acerca dignidad a un montón de argentinos que están en el fondo de la historia. Bueno, hoy comentaba, un segundito Miguel, un segundito, ya te juro, te doy la palabra. No. Hoy nos llegó este comunicado del Ministerio de Desarrollo Social, donde la semana pasada tuvimos comunicación y todo, el ministerio que depende de Peter Robledo, sí, que es el subsecretario de Desarrollo Social, bueno, terminó despidiendo a 35 personas la semana pasada, 20 también lo hizo en el comienzo de la juventud, ¿no? Creo exactamente, sí. Esto es lo que está pasando, digo, en el sector público como en el sector privado hay varios despidos. Yo creo que en la línea de lo que vienen anunciando ellos y que a vos te llamaba la atención, ¿no es cierto? Ya medidas concretas. ¿Cómo no va a llamar? Obviamente, a ver, 4 meses, ¿no? Pero más allá de 4 meses, pero volver a escuchar o volver a observar la imagen, paro, reclamo en los supermercados, este clima social, y hay una tensión social latente que es compleja. Es imprescindible que el gobierno comprenda que tiene que equilibrar la balanza social ya, aumento a los jubilados desde ya, parar los despidos desde ya, tocar la escala de ganancias desde ya y grabar la renta financiera. No puede ser que las LEVAC, el festival de LEVAC que estamos teniendo al 38%, una promesa de campaña implica esa, que las pymes en el norte del país estén descontando cheque al 90%. Están todos, Miguel, todos los economistas que vos charlás, salvo ayer con uno que charlé, me decía, todos te están recomendando que compres LEVAC al Banco Central. Pero perdón. Todos recomiendan que compres LEVAC al Banco Central. Por supuesto. Obviamente. Por eso la preocupación que teníamos nosotros de que se pusiera en marcha urgente la agenda de la competitividad, porque las inversiones que vienen de afuera tienen que venir para la inversión productiva, no pueden venir para alimentar el negocio de las LEVAC, que es un negocio financiero. Es un negocio financiero. Absolutamente, la mejor colocación hoy. Las LEVAC van por arriba de la inflación. Vos vas a tener positiva, ¿no es cierto? Pero vos para comprar un LEVAC, lo explicamos sencillamente, tenés que tener una cuenta comitante, ¿cómo se llama? Una cuenta comitante ahí en el banco. O sea, una cuenta paralela a la cuenta que vos tenés en el banco, la tenés que pedir en el banco para poder comprar letras al Banco Central. En realidad lo haces con un llamado telefónico a tu banco y le decís a tu banco, quiero que te haga LEVAC. No es negocio para los bancos. El banco te quiere dar el plazo fijo, ¿o no, Miguel? No. Te tiran 10 ofertas. El banco también gana con las LEVAC. Quiero comprar LEVAC, pero te quieren vender el plazo fijo. Podés tener una empresa Por eso hablo de la renta financiera, por eso hablo de grabar si le preguntás a Macri y a algunos funcionarios también, o a algunos dirigentes del Frente para la Victoria, peronistas, etcétera, y muchos grandes empresarios, el mejor negocio es tener una empresa offshore en Panamá. Preguntale que son muy buenas. Le dice que le da muy buen resultado. Claudio, acabas de mencionar algo que no lo quiero dejar de lado. Es un tema que me parece realmente serio. Estamos hablando nosotros de lo que fue en la era del kirchnerismo la compra de trenes truchos que le costó la vida a 51 personas en 11. Y lo que acabas de decir no es un dato menor, porque acabas de decir que también los trenes que se compraron ahora para los subtes, sobre todo la línea B, son trenes viejos, obsoletos, con tecnología que inclusive trabajaban de una forma en España, lo compraron, lo tuvieron que reformar para ponerlo en la línea B, ahora están reformando la línea para volver a reformar los trenes a la antigua alimentación que tenía. O sea, hay un negociado que no lo denuncio solamente yo y los trabajadores, lo denunció la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, un negociado tremendo con esos trenes y con todo lo que están comprando. Digo, alerta, de verdad, es un tema realmente sensible. Se está hablando de vidas humanas, no estamos hablando de un tornillo más, un tornillo menos, de vidas humanas. Porque nos está escuchando un montón de gente, de verdad, y me parece que es importante que del otro lado sepan, antes de tomarse un subte, en qué situación está. Hay mucha cosmética, se ha pintado mucho y se ha puesto aire acondicionado en algunos lugares. Estos trenes venían ya con aire acondicionado de España, la mayoría no andan los aires acondicionados, pero la verdad que en el mantenimiento que corresponde no se hace, la inversión que corresponde en los sectores que corresponden no se hacen. O sea, te decía, están tratando de vender que se va a poner un tren que se maneja solo en un túnel que es del año... el subte de Buenos Aires es el primero de América Latina.
1910. En esos túneles quieren poner trenes que supuestamente se manejan solos. No tenés salida de emergencia, no funciona la señalización, no hay señalización, no funcionan las escaleras mecánicas. ¿Por qué no funciona? Porque no les interesa que funcione. ¿Pero cómo no les interesa que funcione? No les interesa que funcione, porque la inversión que están haciendo es en comprar máquinas para que vos cargues la SUBE, para reemplazar al boletero, en comprar máquinas que manejen los trenes automáticamente para reemplazar a los guardas y a los conductores, en pintar las estaciones, en decirte Claudio, que tenés aire acondicionado. Pero la inversión, te digo, desde el año 2003, del decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Duhalde, la mayoría del mantenimiento que se debería hacer sobre los trenes de todo el país no se hace. Desde el año 2003 se mantuvieron, desde el gobierno de Duhalde hasta el presente lo mantienen. Déjame, porque estás tirando una tonelada de trotil en este momento. Y esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Me parece que hay que, hace mucho tiempo. Pero hay que remarcarlo, porque si del otro lado están los funcionarios escuchando, sobre todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente que todos los días, mañana está arrancando el día para laburar y necesita tomarse la línea B. Y tiene que saber lo que se está tomando. Vos estás todos los días metido ahí abajo, estás viéndolo, estás recibiendo y ves pasar en millones y millones de personas. Yo manejo los trenes de la línea B. Lo estamos diciendo porque esto después, Dios no lo permite, obviamente. Pero cuando pasa algo, acá todos empiezan a parar la oreja. Lo estábamos diciendo en la mesa anterior con el tema de la Time Warp, lo hablamos con la tragedia de Once, lo hablamos con Cromañón, con cuántas cosas más tenemos que lamentarnos para replantear la situación. Bueno, ahora el viernes te digo. Estás diciendo, hay máquinas obsoletas, las señales no funcionan. No son las que deberían ser y muchas veces no funcionan. Los túneles son viejos. ¿En todas viejos. las líneas o solo en la mayoría de sí, en todas, porque en una o en otra, en forma aleatoria, pero hay inconvenientes. Déjame enumerar para que quede claro lo que estás diciendo, lo estoy pasando en limpio. Las máquinas son obsoletas, las señales no funcionan, los túneles son viejos, no hay salida de emergencia. No, en los túneles no hay ninguna, cosa que por la normativa internacional debería estar. O sea, vos tenés que evacuar un tren y tenés que irte o a la estación siguiente o a la anterior. No hay forma de evacuar. ¿Y qué le dicen los funcionarios con esto? No, para ellos está todo bien. Vos fijate la propaganda que están haciendo, el mejor subte del mundo, Wi-Fi, aire acondicionado. Pero el problema no es ese. La inversión debe ir donde realmente se necesita. ¿Qué me estabas diciendo del viernes? No, que el viernes hay una audiencia pública donde se va a tocar el tema del aumento de la tarifa. El viernes hay una audiencia pública. Ahí tenemos que ir todos, desde la banca del compañero Patricio del Corro, que es legislador del PTS en el FIT, y desde nuestro puesto en el Secretariado Ejecutivo de la GTCIP, que es el sindicato que representa... Súmate, Patricio, por favor. Venite para acá, te invito a esta mesa política también. Trabajadores del subte. Estamos haciendo una gran convocatoria allí a la audiencia pública del viernes, porque hay que rechazar ese aumento de tarifa. Casi 600% de aumento desde que se hizo cargo del subte el gobierno de la ciudad, y la inversión no se condice, al revés. Estamos cada vez peor en cuestión de seguridad, estamos cada vez peor en cuestión de servicio, y al mismo tiempo nos dicen que hay que pagar más. O sea, es una vergüenza y es parte de una política que no se da solo con el gobierno actual, sino que viene de años y de años y de años con gobiernos anteriores también. Bueno, la verdad que estamos planteando varias situaciones, sobre todo lo que pasó el día viernes. Es una expresión, hay varios títulos que hemos sacado hoy, obviamente... me imagino los compañeros acá de Minuto1.com que no paran de tipear porque están tirando cosas realmente fuertes. Quería agregar en línea con lo que plantea el compañero. Me parece que la corrupción es un hecho despreciable y es un cáncer que tenemos que eliminar de la dirigencia política, y no solamente la dirigencia política, porque se asocia corrupción a política, y está muy bien que Schiavi esté preso, está muy bien que Jaime esté preso, está muy bien que los tipos, independientemente del gobierno que sean, si desarrollan y tienen hechos de corrupción, vayan en cana. ¿Sabe por qué? Porque si no, se tiende a igualar que la corrupción es parte de toda la política, y eso no tenemos que permitirlo, y eso se resuelve con participación, con compromiso y con honestidad. Y el otro tema es que también está la corrupción estructural. Todos los funcionarios de Macri, casi todos, tienen cuentas offshore, lavado de dinero, y eso repercute directamente en el crecimiento económico. Un segundo, hacemos una pausa muy cortita, ya lo sumo a Patricio del Corro acá en un ratito nada más, una pausa muy cortita y seguimos hablando de esto. Yo les agradezco, hay muchísima gente del otro lado, está buenísimo que empecemos a debatir estos temas acá en Remix de Noticias, para dejar un poco en claro lo que está pasando. De acá se han desprendido un montón de denuncias que ojalá algún funcionario no solamente pare la oreja, sino que haga algo. Pausa, muy cortita, una partícula, y ya venimos con más, hablando de política acá en la República Argentina, en Remix de Noticias. Pausa, la manda.